Buenas noches, profesora. En esta oportunidad quiero narrarles una experiencia más que he adquirido en el Colegio Liceo Trujillo, en donde en la actualidad me encuentro realizando mis prácticas preprofesionales del octavo ciclo. El área que he desarrollado es de Ciencia y Ambiente, y para ello quiero explicarles cada uno de los procedimientos, los procesos didácticos que se han tomado en cuenta dependiendo del área, y además los autores y las teorías en las cuales se fundamenta y se evidencia en mi sesión. A continuación les voy a presentar mis diapositivas para ir narrando poco a poco, y luego con el video observarán los procesos que se desarrollan. El título que yo he considerado colocarle a mi sesión es Una experiencia enriquecedora en mi práctica pedagógica. Como le dije anteriormente, se ha realizado en el Colegio Liceo Trujillo con los niños de cuarto grado A. El título que llevaba mi sesión es Investigamos la relación de los seres vivos según su alimento para conservar la vida de los ecosistemas en nuestra comunidad. Para ello, en la presentación, como sabemos, y nos lo dice Abraham Maslow, es muy importante la motivación, porque de ello va a depender que el niño muestre interés, gusto y se enganche así al tema que nosotros vamos a desarrollar. Lamentablemente no lo pude hacer como lo planifiqué con un video por motivos X que se presentaron en el colegio, pero llevé imágenes sobre un lugar conocido que es el Parque Botánico, el cual ellos conocen, y sí respondieron a las preguntas, reaccionaron de una manera agradable, diciendo que ese lugar les gustaba, que lo conocían y que lo habían visitado en algún momento. Para luego, mediante los saberes previos, utilicé la teoría del aprendizaje significativo, el cual nos dice que es muy importante darnos cuenta qué conocimientos el niño posee para luego lo relacione con el conocimiento que nosotros le brindemos. Mediante la investigación también ellos el conocimiento que obtengan de las lecturas, en este caso, lo relacionen con sus saberes previos y así construyan su propio aprendizaje. Luego, como sabemos, en toda sesión es necesario establecer las normas de convivencia para que la clase se desarrolle de manera armoniosa y se logre lo que se espera. En la narración de la práctica pedagógica, en mi sesión, ya en el momento del desarrollo, de la construcción ya de sus aprendizajes, es que yo tomé la teoría de John Dewey. John Dewey nos dice que es muy importante tener en cuenta la actividad constructiva en el área de ciencia, que va a ser la que dependa mucho para que el niño construya un aprendizaje nuevo. Además nos dice que estas actividades constructivas deben estar direccionadas en dos líneas. Una nos dice la dimensión social de la actividad constructiva que él va a lograr a través de los trabajos grupales, como yo lo realicé. Y la otra nos dice que es la interacción con la materia prima que nos ofrece la naturaleza. Y como sabemos, la naturaleza nos brinda infinidad de elementos, los cuales podemos utilizarlos. Y en este caso yo, para problematizar, empezar con el proceso didáctico, pues hice que los niños se acerquen y observan su biohuerto que está cerca al aula, para que ellos observen, se den cuenta qué seres vivos interactúan ahí, prácticamente en un ecosistema, para luego ellos que vengan a plantear y formular sus hipótesis. Como les decía, yo tomé la teoría de John Dewey, quien estableció 5 pasos importantes. El primero de ello, como nos dice, es que se debe partir de una situación real. Pues si yo partí de su biohuerto, que es una situación muy cercana a ellos, propia de su contexto. El segundo paso que nos propone John Dewey es la identificación de un problema o dificultad
suscitada a partir de esa experiencia. Para ello es que yo les formulé, primero los invité a visitar el Villa Huerto, pero también se les formuló una pregunta como planteamiento de un problema sobre si ellos conocían los nombres de los seres vivos que habían observado, dependiendo del tipo de alimento, de la forma como ellos se alimentaban. Luego el tercer punto fue la formulación de hipótesis de solución, que también lo llevé a cabo, en el cual los niños les entregué un cuadro en un papelote ya escrito, solo para que ellos completaran sobre qué tipos de seres vivos habían observado, que en este caso iban a ser 3 especies diferentes, eran plantas, era un animal como un pajarito que estaba en el aire y un animal que siempre lo veíamos en la tierra como un pavo real. Entonces los niños tenían que completar este cuadro con las hipótesis o lo que ellos tanto poseían de sus saberes previos o que partían de su observación. Puedo decir que los niños sí respondieron, los hice trabajar en grupo, pero ningún grupo acertó con la respuesta. En este caso eran seres autótrofos y heterótrofos, pero ningún grupo acertó con la respuesta en el planteamiento de la hipótesis. Luego, al momento de buscar una estrategia o elaborar un plan de indagación, es que formulé las preguntas que solemos hacer. Que cómo nos damos cuenta si esas respuestas son correctas, si son veraces, si son actuales. Muchos de los niños me decían que se encontraba en libros, en revistas, en noticias, hasta que uno por ahí acertó diciéndome que lo podíamos encontrar en el libro de Ciencia y Ambiente. Por lo que tomé esa idea del niño para decirles que tenía mucha razón, que íbamos a leer en este caso 2 lecturas. Uno que se observaba en su libro de Ciencia y Ambiente, el cual tienen todos, y el otro un texto que yo busqué información para brindarles a ellos en ese momento. Y aquí en la propuesta metodológica de John Dewey observamos en el 4.º punto, donde él nos dice inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de viables soluciones. En ese paso es que los niños ya se dieron cuenta que iban a leer textos, el cual para ello invité a la encargada del salón de materiales a repartirles de manera ordenada a cada uno de ellos, para indicarles la página y que empezaran la lectura, haciéndoles recordar que para ellos es muy importante mantener el silencio, el orden para lograr concentrarnos. Empecé la lectura en voz alta yo para que ellos lo sigan con su vista. Y luego los invité a utilizar una técnica de la lectura, la cual consistía en que un niño empezaba la lectura y en cada párrafo al niño que yo le tocaba el hombro continuaba la lectura, para realmente darme cuenta si estaban concentrados, atentos y continuaban la lectura todos. Luego de ello, muchos de los niños se sorprendieron y entre ellos escuchaba yo murmurar que decían: hemos hecho mal la primera respuesta, mira, porque yo les pedí que en esa primera hipótesis la pegáramos en la pizarra. Y ellos al ir leyendo decían: mira, la respuesta no es la correcta. O sea, se dieron cuenta realmente. Luego de ello formulé las preguntas para ver realmente si se había comprendido el texto. Los niños sí me contestaron. Después de ello los invité a leer otra lectura, que fue la que yo les brindé, buscando información veraz y actual. Esto les confirmó mucho más que sus respuestas estaban erróneas. Para ello les dije que no se preocuparan porque la mayoría mostraban preocupación porque lo habían hecho mal, y yo les expliqué que eran hipótesis, que no era la respuesta final. Entonces como que ya un poco se calmaron. Luego de entregarles la segunda lectura, es que les dije que después de ello les iba a volver a entregar otro papelote, ya conteniendo el cuadro, con las mismas preguntas de su primera hipótesis, pero ahora ya lo iban a completar con una base, que eran las lecturas.
Para lo cual nuevamente les recordé las normas de convivencia para que trabajen de manera ordenada, grupal y respetándose. Los niños empezaron a trabajar y esta vez sí acertaron con las respuestas tal y como era después de la lectura. En esta parte también puedo decir que se puso en evidencia la teoría de Jean Piaget con su teoría del constructivismo, en la cual él nos dice que el niño está implicado en una tarea de dar significado al mundo que lo rodea, que el niño intenta construir conocimientos acerca de él mismo, de los demás o del mundo que lo rodea. Pues sí, para que los niños construyan en este caso para que los niños construyan su propio aprendizaje, es que fue necesario pues hacerles manipular, observar, vivenciar realmente con su contexto real, para que ellos finalmente construyan su aprendizaje como nos lo dice Piaget. De nada sirve enseñarle conocimientos si ellos no van a tener una experiencia real y directa con la naturaleza, con el mundo que se les brinda. Además también se puso en evidencia el trabajo colaborativo de Vygotsky en las dos partes donde les invité a plantear su primera hipótesis, su segunda hipótesis y finalmente su exposición. Aquí los niños pues nos dice que el aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces de operar, no solo que con esto se logra no solo que el niño interactúe con otras personas, sino además que intercambien conocimientos, aprendizajes y así ganan dos cosas, la relación, la interacción, pero además nuevos conocimientos. Y puedo decir que en todas las sesiones que suelo realizar con ellos son las estrategias o actividades que suelo realizar, trabajos en grupo, normas de convivencia, motivaciones y todo lo que se necesita en una sesión de aprendizaje. Los anexos, aquí observamos el texto de su libro de ciencia de cuarto y la lectura que se trataba de la nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, en la cual nos decía que los animales se clasificaban dependiendo de su tipo de alimento. Los niños lograron darse cuenta mediante las preguntas que si aquel ser vivo que ellos habían observado se desplazaba o no por su alimento. Y los que no se desplazaban, ellos lograron darse cuenta que eran seres autótrofos, porque ellos mismos producían su alimento, mientras los animales que se alimentaban de otros seres vivos eran heterótrofos. Y dentro de ello también identificaron que los heterótrofos se clasificaban por lo que comían, en este caso eran herbívoros, carnívoros y omnívoros. Esta parte puede decir que los niños sí sabían, ya tenían más conocimiento sobre herbívoros, carnívoros, porque al comienzo ellos pensaron que de eso se trataba el tema, pero en sí el tema era sobre autótrofos y heterótrofos que realmente no conocían este tema, porque no acertaron con las respuestas. Luego de que los niños lograron hacer su segunda hipótesis, los invité a contrastar su primer cuadro con el segundo, dándonos cuenta que en el primero pues no habían acertado, pero en el segundo con la lectura ya se habían dado cuenta ellos cuál era la respuesta correcta, para luego salir a exponer sus trabajos, invitando a un integrante de cada grupo a salir a exponer en la parte de adelante. En esta parte sí podría decir que no se cumplió realmente al 100% el proceso didáctico de evaluación y comunicación, nuevamente por un imprevisto que se presentó con la profesora, que trató de que la sesión culminara por actividades ya planificadas en el colegio por el Día del Niño. Entonces tuve que apresurar un poco la sesión, solo haciendo la comparación yo y haciéndoles ver a ellos realmente que la segunda hipótesis ya estaba fundamentada y tenía una buena base que era la lectura. Para finalmente, en la construcción del aprendizaje, ya es que ellos elaboran
un cuadro comparativo de los seres autótrofos y heterótrofos. Y este es pegado en su cuaderno para que ellos contesten, completen con mi ayuda los seres autótrofos, por qué se les llamaba así, cómo se alimentaban y cuál era el alimento que producían, en este caso los autótrofos, y los heterótrofos, pues qué tipo de alimento consumían y cómo se les llamaba por su alimento. En la parte del análisis y la reflexión, puedo decir que a pesar de ser una imagen sobre el parque botánico, pues sí generó interés, atención de ellos, porque es un lugar conocido y propio de su departamento, de su lugar, además que lo han visitado muchas veces. También la visita al biohuerto funcionó porque los niños, al momento que los invité por grupos de manera ordenada a observar el biohuerto, es como salir y tomar un respiro nuevamente, cercar las plantas, caminar, observar y se liberaron un momento del salón de la clase para ir a experimentar directamente con el biohuerto. Luego también utilicé, como suelo hacer siempre, motivarlos con una nota de 20 al inicio de clase y bajándoles a un punto si es que se presenta algún imprevisto, algún desorden o incumplimiento de las normas de convivencia. También puedo decir que los procesos didácticos favorecieron el aprendizaje en ellos. Pues si yo respeto la manera, la forma como ellos van aprendiendo, voy a lograr realmente el aprendizaje que espero. Y esto me enseña a mí y me hace dar cuenta que si pongo en práctica realmente y respeto sus procesos es que logro todo lo establecido. Las cosas negativas que puedo decir sobre esta sesión es que se presentaron imprevistos, los cuales como que sí afectaron la parte final de mi sesión, y pues la presentación del video que había elegido yo era del Parque Botánico y era muy interesante, a mí me fascinó y pensé que lo mismo iba a pasar con ellos. Pues también eso un poco que fue una debilidad, el no presentar el video que les hubiera llamado más interés a ellos. Aquí pueden observar en los anexos, como vemos en la pizarra, pues llené de papelotes, el cual contenía los cuadros de su primera hipótesis, su segunda hipótesis, para que ellos se dieran cuenta en qué habían errado. Luego también observamos la lectura y los cuadros que ellos finalmente llenaron. Luego final, para culminar la sesión, es que realicé también la metacognición, que sabemos que es muy importante, porque a través de ello se logra observar qué conocimientos ellos han adquirido, han construido a través de todos los procesos que se han desarrollado. Pues sí, los niños sí me contestaron, se les grabaron en sus cabecitas los nombres de los seres vivos dependiendo de su tipo de alimento, y les felicité por su desarrollo en la sesión, su comportamiento. Les hice saber qué grupo había realmente obtenido el 20, como para que ellos reflexionaran. Les pregunté si realmente habían respetado las normas de convivencia de una manera con la finalidad de hacerlo reflexionar. Para luego, en la transferencia, invitarlos a que elaboren un listado de algunos seres vivos que ellos observen en su comunidad, para que los escriban en su cuaderno, escriban qué tipo de seres son y los dibujen. Para culminar ya puedo decir que ha sido una experiencia más que me ayuda a mí, como aún no soy docente, para tener en cuenta en el futuro y pues poner en práctica todo lo que se va aprendiendo en cada ciclo de mi carrera profesional. Espero haya entendido mi video y pues se haya desarrollado de una manera eficaz. Buenas noches. ¡Bravo!